participación de la doctora Dayani Baceta Castelo y del doctor Daniel Robles. El doctor Daniel Robles es abogado, con más de 22 años de experiencia, socio fundador en Robles y Baceta Consultores, magíster en Derecho de la Empresa por la UPC, cuenta con un MBA con especialización en Finanzas Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Ha realizado diferentes cursos de posgrado, tales como Program for Lawyers en Yale University y Management en Harvard University. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho en ESAN y actualmente es catedrático de la Maestría de Comportamiento Organizacional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, contamos con la participación de la doctora Dayani Baceta Castelo. La doctora Dayani Baceta es abogada, socia fundadora en Robles y Baceta Consultores. Cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa, con mención en Derecho Corporativo por la UPC y con especializaciones en Publicidad y Competencia Desleal y en Estructuración y Negociación de Contratos por la Universidad del Pacífico. Cuenta con experiencia en las áreas de Derecho Corporativo, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Protección al Consumidor, en materia de publicidad y represión de la competencia desleal. Asimismo, es apoderada y directora de diversas empresas. A continuación, cedo la palabra al doctor Daniel Robles para que pueda iniciar. Doctor, si pudiera habilitar su micrófono, por favor. Sí, ya está, ahora sí. Siguiente, por favor. Gracias, María. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Vamos a mover un ratito la cámara para que... Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes con todos. Me toca reflexionar en esta oportunidad sobre la transformación que están sufriendo todos nuestros negocios o las empresas de manera digital en estos tiempos de COVID-19. Bueno, más de 3 millones de empleos se perderán en los próximos 10 años debido justamente a la automatización, según el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestras empresas? Porque este no es un problema mundial o que afecta exclusivamente a algún rubro de empresas. Afecta a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos, independientemente del tamaño de ellas. ¿Estamos frente a una era de cambio o más bien estamos frente a un cambio de era? Habría que analizar eso. ¿Esto afecta a nuestros negocios? ¿Es algo futuro o ya está pasando? ¿Cómo podemos actuar nosotros de manera proactiva y hacer algo que afecte positivamente a nuestras compañías, a nuestras empresas? Estoy seguro que de alguna manera todos hemos escuchado en noticias, en internet, en alguna conversación, sobre todo últimamente, sobre conceptos tales como automatización, robotización, el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Y la transformación digital de nuestras empresas, que justamente es el tema que vamos a conversar. Ahora, valgan verdades, yo considero particularmente que los dos temas más relevantes que hoy deberían estar sobre la mesa en todas las empresas, justamente son, primero, determinar si corresponde o no, si deberíamos o no digitalizar nuestra empresa. Deberíamos o no transformar nuestra empresa a una digitalización, ¿verdad? Y el segundo tema es revisar qué vamos a hacer con la cantidad de datos que producen las empresas, que sabemos que son muchísimos, son millones. Cuando digo qué vamos a hacer es analizar la famosa Big Data, ¿verdad? Que nos permita utilizar esta data de manera inteligente, ¿no? Para poder predecir comportamientos, para poderla utilizar competitivamente en nuestros negocios. ¿Ok? Yo creo, sinceramente, que estos son los dos grandes aspectos que hoy deberían estarse discutiendo en todas las mesas de todas las empresas, independientemente del servicio o producto que brinden, e independientemente del tamaño. Ahora, nosotros nos vamos a centrar hoy principalmente en la transformación digital de las empresas, ¿verdad? Ahora, hay que entender primero qué es digitalizar un negocio, específicamente qué significa digitalizar un negocio. Nosotros somos consultores, abogados de diferentes empresas que hoy, desde hace años atrás, ya utilizan canales digitales, ¿no? Por ejemplo,
agencias de viaje turísticas, ofrecen hotelería, pasajes. Tenemos otra plataforma que es una plataforma de pago, ¿no? Que es un cliente que tiene muchos años en el mercado a nivel regional. Otra compañía que es de apuestas. Y básicamente hemos podido adquirir una experiencia en función a la realidad que vivimos con ellos en el día a día de la consultoría. También contamos con emprendedores y nuevas compañías que nos preguntan cómo hago ahora, más bien a propósito de tiempos de COVID, para poderme reconvertir en un negocio digital. Bueno, desde nuestra experiencia entonces, en términos muy sencillos, yo diría que digitalizar un negocio principalmente es lo siguiente: ver cómo hago para adaptar mi modelo de negocio actual a la era digital, para estar en una posición evidentemente que me favorezca, que me pueda posibilitar el éxito. En pocas palabras, será crear una propuesta de valor a través del uso de canales digitales. Es decir, utilizando canales digitales, tratar de posicionarme de mejor manera, ¿correcto? Bueno, para entender esto de manera más transversal, vamos a definir primero qué cosa es el e-commerce, ¿correcto? Muy bien. El e-commerce, como vemos en la diapositiva, implica principalmente comercio que incluye, digamos, o contiene distribución, publicidad, comprar, vender, suministrar información de bienes y servicios a través de canales digitales. ¿Y aquí está la diferencia? Porque si no, en la primera parte de la definición sería un comercio común y corriente. Hablamos de e-commerce justamente por la utilización necesaria, obligatoria de canales digitales para lograr el comercio. ¿Cuáles son estos canales digitales posibles? El Internet, aplicaciones móviles u otras redes informativas, ¿no? Así las partes, y este es el efecto central o principal, se vinculan de manera no presencial, es decir, no se vinculan de manera directa. No existe un contacto físico entre ellas, y esto es bastante relevante porque los espacios que van a compartir para transaccionar, para lograr sus transacciones, va a ser netamente digital, ¿verdad? La circunstancia de la pandemia, el COVID-19, ha acelerado, según los expertos dicen, 5 años el uso de la tecnología. ¿Quién no ha estado en su casa investigando nuevas apps? El uso del Zoom probablemente sea muy nuevo para algunos de nosotros, ¿verdad? Y todo esto ha hecho que al acelerarse el uso de la tecnología, tengamos que revirar, que analizar nuevamente si como empresarios tenemos que analizar justamente el comportamiento del consumidor al que queremos llegar. ¿Nuestros productos y servicios responden a la actualidad? ¿Es lo que se está consumiendo o pidiendo? ¿Estamos entregándolo a través de los canales correctos? Aparentemente es tiempo de mirar hacia justamente los canales digitales para poder distribuir nuestros productos o servicios, ¿verdad? Como ya lo venían haciendo plataformas importantes a nivel mundial. Hoy, quizás por estas circunstancias, de manera más acelerada, todos deberíamos vender digitalmente, transformando nuestros negocios a una era digital. Ahora, los ejemplos que vemos en el PPT muy conocidos, ¿no? Globo, por ejemplo, ¿quién ha usado Globo? Te hace el supermercado, dicen, ¿no? Amazon, que tiene un gran éxito, su modelo de negocio exitoso a nivel mundial. Mercado Libre y, bueno, Despegar, que es cliente nuestro, nosotros los conocemos y ellos tienen una agencia de viaje con un motor de búsqueda muy potente, pero que además permite una plataforma diversa que reúne diferentes servicios afines de turismo, con lo cual la oferta a través de la plataforma es mucho más masiva. Es bastante interesante la propuesta que ellos tienen. Esto es básicamente lo que es un e-commerce o negocio digital. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, veamos ahora cuáles son... permítanme un segundo. Vamos a ver. Veamos ahora principalmente los tipos de e-commerce que tenemos, ¿no? Ahora, nosotros conocemos probablemente por el tipo de objeto que se comercia, que el comercio electrónico puede darse por productos, servicios o contenidos en general. Desde la perspectiva de los sujetos que intervienen, evidentemente conocemos los negocios que se realizan entre negocios, ¿no? El B2B, que es entre negocios, el B2C, que puede ser entre negocios y el consumidor, ¿no es cierto? O entre los propios consumidores, que es el C2C, entre otros. Son modelos de negocios, pero nosotros nos vamos a enfocar más en las plataformas digitales que se utilizan para realizar estos negocios electrónicos. Y así tenemos principalmente
a dos tipos de plataforma digital de las que queremos hablarles el día de hoy. La primera es la plataforma digital propia, ¿no? Acá tenemos a una empresa que crea su propia plataforma digital para ofertar y poner en valor sus propios productos o servicios. Un ejemplo podría ser la tienda o la empresa Hush Puppies, que tiene una producción de zapatos, ¿verdad? Produce y oferta, exhibe en su plataforma, cierra la transacción con sus propios productos. Y el otro tipo de plataforma es la plataforma especializada. En estas principalmente tenemos que están creadas para satisfacer necesidades de usuarios y ofrecer diferentes productos o servicios. Ya no hablamos de una plataforma propia, sino de una plataforma que busca tener un alcance mucho mayor, con un cliente más segmentado, pero eventualmente con una alianza con otros productos o servicios de otras empresas o de la propia empresa que oferte diferentes rubros. Es un poco más compleja, pero también tiene un alcance más interesante, ¿verdad? Muy bien. Ejemplos que vemos ahí, básicamente Spotify, todos lo conocen, ¿no? Google Books, vemos a Netflix, Amazon, bueno, Llévatelo Ya, que es un supermercado en línea que ofrece productos básicos de primera necesidad. Linio también, que los conocemos, ¿no? La siguiente, por favor. Linio, que la conocemos. Ahora queremos tocar los aspectos esenciales que usted necesita saber para lograr esta transformación digital de la que venimos conversando, ¿ok? Lo primero es tenemos que evaluar, y eso tiene que hacerlo cada empresa, cada emprendedor, si vamos a utilizar una plataforma digital propia, es decir, una creación propia para ofertar mis productos y servicios, o una ajena. Esto quiere decir colgarme probablemente de una plataforma de un socio estratégico o crearla en conjunto con un socio estratégico. Ya ahí implica compartirla, ¿no es cierto? Pero probablemente con una finalidad mayor. Cada empresario deberá evaluar entonces si conviene desarrollar una plataforma propia o asociarse estratégicamente. El segundo tema esencial que debemos evaluar y que a veces se descuida, ¿no? Es la cultura digital y la formación de los colaboradores. Acá es esencial entender que si yo estoy como empresario sufriendo una transformación, probablemente no solamente en la forma como voy a vender o ofertar mi producto, no solamente en los canales digitales que voy a utilizar, sino incluso puede haber sufrido todo un cambio la producción misma, ¿no? La misión y visión de la compañía puede sufrir un cambio importante y debería hacerlo, porque es parte, digamos, del análisis, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con mis trabajadores? Debería tener un cambio 360, de tal forma que yo pueda darles herramientas blandas, pueda capacitarlos, empoderarlos, para que puedan alinearse esta misión y visión. Los trabajadores son esenciales. Si ellos no entienden la forma de procesar digitalmente estos productos, es muy difícil que yo pueda llevar luego ese mensaje hacia afuera, ¿no? Hacia los consumidores finales. Por eso va a ser muy importante trabajar en el vendedor que tiene 30 años en la empresa, en la secretaria que trabaja en la empresa hace muchos años, que son funcionarios o trabajadores, perdón, importantes, pero que no tienen una cultura, una costumbre de trabajar bajo estos parámetros digitales. No es entonces, señores, darle un internet o darle una computadora. Es más que eso, es hacer un cambio de chip, un cambio de mentalidad. El tercer elemento son las soluciones digitales. Bueno, esto sí es interesante, ¿no? Yo entro a una página web, la verdad, y está lenta o se cuelga y no entro más, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener una página web potente, una página web que convierta, que invite, si estamos vendiendo algo rápidamente, me haga llegar la información de manera precisa y yo pueda convertir, comprar, a transaccionar rápidamente, ¿no es cierto? También es importante darle seguridad jurídica al que está entrando a la página y al que está comprando. Es decir, uno de los grandes temores de utilizar sistemas o canales digitales justamente es la inseguridad, ¿no es cierto? La idea es lograr vencer eso con páginas que me garanticen la seguridad jurídica para realizar mis transacciones con absoluta tranquilidad, que no sea hackeada, que no se cuelgue, etcétera, ¿verdad? Y el cuarto aspecto esencial son tener que analizar con detenimiento cuáles van a ser los canales de comunicación y publicidad que utilizaré. Esto dependerá mucho de los objetivos que yo quiera lograr y va a diferir evidentemente radicalmente de si estoy ofreciendo servicios, estoy ofreciendo productos, qué tipo de productos. Va a depender mucho de la segmentación que hagan mis clientes. Es decir,
tendré que evaluar si voy a utilizar WhatsApp para vender, si voy a utilizar Facebook, si voy a utilizar LinkedIn, entre otras herramientas que puedan existir. Estos son los 4 elementos esenciales que hay que revisar para lograr nuestra transformación digital. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora vamos acercándonos un poco al tema ya legal, ¿no? ¿Qué cosa es contratación digital? Bueno, la contratación, legalmente todos sabemos esto, no es un curso de derecho, pero es bueno acercarnos a la idea, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Dos partes, un comprador, un vendedor, nos ponemos de acuerdo, en caso de una compra-venta, ¿verdad? Es un consenso de voluntades para crear relaciones jurídicas, ¿verdad? Y comerciales en este caso. La particularidad de la contratación digital no es sino que se realiza este consenso de voluntades, ¿no es cierto?, que crea relación jurídica y comercial, pero esta vez bajo la utilización de algún elemento electrónico. Así de amplia es la definición de lo que es contratación digital. Ahora, ¿por qué debo contratar digitalmente? ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo así? Primero tenemos que la contratación digital nos va a permitir seguir ofreciendo y vendiendo nuestros productos o servicios por medio de la tecnología. Esto independientemente del estado de emergencia en el que estamos hoy. Cuando digo nos va a permitir continuar vendiendo no importa incluso la temporalidad, no importa incluso el espacio físico, es decir, vamos a poder tener irrestrictamente, bueno, hasta cierto punto, ¿verdad?, la potencialidad de ofrecer nuestros productos y servicios de manera permanente. Y esto es una ventaja ¿de qué? De competitividad, de costos, es una ventaja de eficiencia, ¿no? Y es lo que busca finalmente un empresario, que es maximizar sus beneficios. Luego, otra ventaja es que podemos seguir contratando los productos o servicios que necesitemos, a pesar de que no podamos tener contacto físico. Y esto sí tiene que ver con la situación actual. No podemos salir, tenemos orden de inmovilización, ¿correcto? Pero desde nuestras casas, a través de canales digitales, podemos continuar generando la subsistencia del negocio, generando externalidades positivas para que los negocios continúen, en muchos de los casos, ¿ok? Y finalmente, pero no menos importante, las facilidades y ahorros de tiempo. El tiempo es dinero. El ahorro de tiempo es un ahorro de costos transaccionales, que es sumamente relevante para un negocio, dado que todas las coordinaciones justamente se pueden realizar a través de los canales digitales, es decir, vía virtual. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, nuestra legislación permite la contratación digital. Esto es interesante, ¿no? Yo conversaba con mi socia justo de esto cuando preparábamos este tema, ¿no? Y decíamos, es impresionante, ¿no? No hay una ley nueva, no es que haya sido una norma hace poco a raíz del tema COVID, sino que teníamos una ley ahí guardada en el cajón, ¿no? Con polvo, ¿verdad? Y había que desempolvarlo un poquito, ¿no es cierto? Teníamos que en el año 2000 ya, o sea, estamos hablando de 20 años atrás, hubo una serie de modificaciones, no voy a entrar al pormenor, en el Código Civil, que ya introdujeron estos conceptos de contratación digital dándole efecto jurídico, es decir, dándoles validez. Así tenemos que la contratación electrónica está permitida desde hace años, ¿verdad? Tenemos como ejemplos el artículo 141, que dice que el Código Civil plantea que se acepta una manifestación expresa por medios electrónicos. Es decir, si antes la manifestación de voluntad para aceptar una compra, para rechazarla, para ofrecer en venta un producto o servicio, tenía que ser bajo otros medios, hoy es perfectamente permitido que se haga por medios electrónicos, por el envío de un correo electrónico, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto desde el año 2000 está permitido. Luego también la oferta, la aceptación y cualquier otra declaración que tenga que ver con el contrato puede realizarse a través de medios electrónicos. Esto lo establece el artículo 1374 del Código Civil también, siempre que haya un acuse de recibo, obviamente. Y finalmente, eso es bastante interesante también, el artículo 141, literal A del Código Civil, establece que se deben o se pueden admitir firmas digitales. Acá estamos introduciendo un concepto del que vamos a hablar luego. Firmas digitales vía medios electrónicos. O sea, son aceptadas por nuestra legislación también las firmas digitales. Siguiente, por favor. Muy bien. Evidentemente, la contratación ya existía del año 2000, pero yo dije
esto de desempolvar el código y empezar a utilizarlo, porque es evidente que a lo largo de estos años no se ha utilizado la contratación digital de manera masiva ni como principal alternativa, ¿no? A pesar de que el marco legal ahí estaba. Siempre perfectible, pero ahí estaba. Es tiempo entonces, hoy, bajo las circunstancias actuales, de empezar a utilizar estas modalidades de contratación. Les dije que habíamos introducido también un tema de firmas electrónicas. Vamos a conversar un poquito sobre ello. ¿Qué cosas son las firmas electrónicas? Hay muchas definiciones, es un concepto muy genérico y abarca lo siguiente. Es cualquier símbolo electrónico, ahí está en la diapositiva, dice dato, clave, numérica o dispositivo electrónico, bien amplio como pueden ver, utilizado por alguien para identificarse, vincularse o tratar de autenticar un documento, darle autoría a un documento, ¿verdad? Puede ser un contrato, algo así. Ahora, existen varios tipos de firma electrónica. Ahí vemos ejemplos, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos. Firma biométrica, entre otros, ¿no es cierto? A ver, pensemos en algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos las claves o contraseñas de las tarjetas de crédito o débito. Cuando pagas en un supermercado o retiras dinero del banco, estás firmando electrónicamente con esa clave. Eso es una firma electrónica. El token que usamos para ¿no? Para las transacciones bancarias. Cuando hacemos una operación y autorizamos con una firma electrónica, que es un código en este caso, ¿no es cierto? La operación, la validamos. Podría ser la rúbrica en un dispositivo electrónico. A veces vamos a un supermercado también y de repente firmamos en una especie de iPad o de pantalla, ¿no? Eso es también una firma electrónica. Firmas biométricas, pueden ser firmas por voz, sistemas de reconocimiento facial, hemos visto migraciones que puede trabajar también así, o cualquier otro método en general, por eso dije que es amplio, para identificarnos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, lo interesante, déjenme mover un segundo este cuadro, lo interesante es que de todos estos ejemplos y tipos de firmas electrónicas, la más relevante, y sobre la que queremos hablar porque es la que está regulada, ¿verdad? Es justamente la firma digital, que vamos a conversar ahora. Se suele confundir, y quiero aclarar esto, la firma escaneado digitalizada con la firma digital, y son dos cosas distintas. La firma digitalizada o escaneada no es sino un tipo de firma electrónica que consiste en la presentación gráfica, o sea, mi firma, de una firma manuscrita. Le tomo una foto o uso un programa tipo Adobe y logro generar una imagen de mi firma usual, la firma que siempre uso manuscrita, y la inserto en un documento. Eso es una firma digitalizada. El problema con esas firmas es que no tienen los efectos probablemente jurídicos que vamos a ver a continuación, que sí tiene una firma digital. Entonces conversemos de esta firma, que es la firma digital que nos interesa para lograr negocios. La firma digital es un tipo de modalidad también de firma electrónica, obviamente ese es el género, ¿no? Que utiliza una técnica criptográfica asimétrica, algoritmos matemáticos que funcionan como una especie de llave. ¿Qué es esto, finalmente? Se trata de dotar al usuario de una especie digamos así, de clave privada y un aspecto de clave pública, de tal forma que solo él maneje la información privada, pero que se pueda validar su identidad en una transacción, en una negociación, a través justamente de la parte pública de su firma. ¿Esto qué nos permite? En sencillo, va a generar certidumbre y veracidad indiscutible, ¿verdad? Para poder identificar a esa persona y sobre todo para poder vincular a esa persona con la autoría del documento que pretende firmar de manera digital. Muy bien. Ahí vemos los efectos, ¿no? Tiene la misma validez y eficacia que una firma manuscrita. Amén, genial realmente, porque no tienes que estarte movilizando para firmar, ¿no? Garantiza la autoría, la integridad y la aceptación de los documentos electrónicos suscritos por ella. Todo eso está regulado en las leyes que se mencionan ahí. Pasemos a la siguiente, por favor. Que es la ley de firmas y certificados digitales y su reglamento, ¿no? Que estaba mencionadas en el PPT anterior, ¿ok? Muy bien. Acá están algunos de los aspectos principales que regula esta ley. Repasemos solo algunos. Primero, esta norma y su reglamento define y regula la utilización de la firma digital. Miren la validez que le está dando. Está diciendo entonces esta ley que esta firma digital otorga validez y eficacia jurídica al uso exactamente igual, al uso de una firma manuscrita. Vale lo mismo que yo firmara
de puño y letra, en pocas palabras. Regula el certificado digital. Acá tenemos otro concepto del que vamos a hablar al final. Certificado digital, ¿no es cierto? Regula el uso. Establece cuáles son las funciones de certificación y validación. Bueno, establece si hay regímenes de infracciones y cómo se sanciona esto. Entre otras cosas, crea el funcionamiento de la autoridad administrativa competente, que está a cargo de Indecopi. ¿Para qué? Para supervisar el cumplimiento de esta ley, ¿no es cierto? Regula modalidades y requisitos y funciones para el procedimiento de las empresas que prestan estos servicios de certificación y verificación digital. Y finalmente, establece la prestación de la certificación digital. Nuevamente tocamos este concepto, ¿verdad? A cargo del Estado. ¿Y quién lo tiene? RENIEC. RENIEC se encarga principalmente de ello. Siguiente, por favor. Muy bien. Veamos. ¿Qué necesito para firmar digitalmente? Ya me contó que la firma digital vale como si firmara con puño y letra, pero ahora quiero, para dinamizar mi negocio, la economía de mi negocio, las transacciones, lograrlo. ¿Qué necesito? Dos cosas necesito, principalmente. Necesito un certificado digital, que les he venido mencionando como concepto nuevo en la diapositiva anterior, y un software de firma digital. Son dos cosas. El certificado digital es nuestra información contenida digitalmente en un chip. Ojo, es un chip, un dispositivo electrónico. El certificado digital es el documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación, ¿ok? Esto permite que me vincule a esa firma, a ese certificado, y pueda generarse una autoría. Yo puedo decir, este documento me pertenece a mí, inequívocamente. Ese es el valor del certificado, ¿ok? Ahí podemos ver en las fotos un DNI, ¿no es cierto? El DNI es el contenido, yo siempre digo el envoltorio del caramelo, ¿no es cierto? Ese es el DNI. Pero el certificado digital es el chip que estamos viendo en el lado izquierdo del DNI. Ese es propiamente el certificado digital. Y repito, el dispositivo criptográfico es lo que lo contiene. En el siguiente ejemplo es un smart card, que puede ser de un banco, de otros, un USB, etcétera, ¿no? En todos estos dispositivos criptográficos que contienen a su vez este chip denominado certificado digital, nos va a permitir hacer estas firmas digitales, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde lo obtengo? RENIEC. Este certificado se encuentra en nuestro DNI, ya lo comenté, perdón, y Indecopi nos va a indicar las empresas certificadoras registradas ahí para poder emitir, por ejemplo, tokens o smart cards, entre otros. Entonces dije que para firmar digitalmente requiero el certificado digital del que ya hablamos, y la siguiente, por favor. Y el siguiente elemento que es un software de firma digital. Obviamente, necesito una herramienta especializada que me permita crear y generar firmas, por un lado, ¿verdad? Pero además poderlas validar, poder validarlas, poder verificar que son ciertas, que corresponden a la persona que supuestamente está firmando. ¿Dónde lo obtengo? Igual, hay un software en RENIEC que se llama Refirma, pueden entrar a revisarlo, y las empresas certificadoras registradas a través de Indecopi pueden proveer de estos softwares de manera digital, ¿no? Por eso mencioné que la ley hablaba de la creación de una autoridad administrativa competente, que es la que se encarga de regular todo esto. Ahora, necesito entonces dos cosas, el certificado digital y el software de firma digital, pero para la utilización de estos softwares se requiere un lector de DNI electrónico y dispositivos, ya sea pues computadoras o celulares, si no, no puedo acceder evidentemente a esto, ¿no? En el ejemplo de la foto que están viendo abajo, hay algunas de las empresas certificadoras ya autorizadas por la autoridad de Indecopi, ¿no es cierto? No se puede leer mucho, pero ahí hay algunas como Acepta Perú, Innova Digital Solutions, Royal System, entre otras, ¿ok? Muy bien, estos son entonces los elementos para poder firmar digitalmente. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos terminando. ¿Por qué conviene utilizar la firma digital? Conviene utilizar la firma digital porque tiene reconocimiento legal en el Perú. Hemos insistido en eso a través de las normas que hemos tocado. Y otorga la misma validez y eficacia que una firma física, manuscrita. Pues no hay duda entonces que conviene utilizarla. Vamos a dinamizar. Justamente es segura, rápida, va a facilitar todas las transacciones comerciales a menor costo. Este es un elemento esencial. No genera repudio o genera no repudio. ¿Qué significa esto? No puede ser rechazada, desestimada, no puede ser desacreditada, porque la forma como está concebida y por mandato de la ley además, me va a vincular a la autoría cuando firmo, ¿verdad?
Finalmente, porque hay un proceso de modernización que estamos viviendo todos, ¿no es cierto?, en los sectores privados, pero también en la administración pública, que está incluyendo y ya viene haciéndolo poco a poco la utilización obligatoria de firmas digitales. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto en estas últimas semanas, a raíz del estado de emergencia, el Poder Judicial ya permite la presentación de escritos judiciales para impulso con firma digital en una mesa de partes virtual. Luego, la Cámara de Comercio, si bien no es una entidad pública, también viene implementando este uso. Entre otros, la Superintendencia de Mercado de Valores, entre otras empresas y instituciones del sector público. Esa es, bueno, la parte que me ha tocado reflexionar. Lo que he querido principalmente es hacerles ver la necesidad de contar con una transformación digital de sus empresas para subsistir, para poder darles continuidad, para generar eficiencias, explicarles que hay un marco legal al respecto que nos permite caminar en ese camino, en ese túnel, ¿no es cierto? Y vamos a poder lograr maximizar beneficios. A continuación, los voy a dejar con mi socia para continuar con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Robles. A continuación tenemos a la doctora Dayani Baceta Castelo, quien es abogada y socia en Robles y Baceta Consultores. Adelante, doctora. Muchas gracias, María, por la presentación. Muy buenas tardes a todos, amigos, clientes. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que hemos preparado para todos ustedes. Como hemos visto en la primera parte de sabemos en qué consiste el e-commerce, los aspectos esenciales, en qué consiste la contratación digital o la firma digital que nos va a permitir concretar los acuerdos que realicemos a través de los distintos canales digitales. Entonces, si ya conocemos estos aspectos, ¿qué podemos hacer para realizar nuestra actividad comercial utilizando estos canales digitales sin infringir la normativa peruana o estar legalmente protegidos? Es una pregunta recurrente de nuestros clientes, del empresariado que ha venido realizándonos, y por tal motivo hemos preparado esta sesión. Otra de las preguntas es ¿cómo me convierto de tal manera que sí esté protegido por el aspecto legal, pero sin dejar de lado la parte comercial, sin afectar lo que más le interesa al empresario, que es poder llegar al público y poder colocar su producto o servicio? En las conversaciones con nuestros clientes concluíamos que si la digitalización era ya un enorme potencial de competitividad, o para ganar competitividad en un mundo que cada vez era más tecnológico antes del COVID, en el post-COVID-19 no solo nos hará ganar competitividad, sino también que hará el negocio sea económicamente sostenible, y en muchos casos, como sabemos, los mantendrá subsistentes en el mercado. Pero hay un elemento muy importante que el empresario debe conocer, y es la diferencia del consumidor anterior al COVID y posterior al COVID. Es verdad, antes del COVID también había una diferencia entre el consumidor presencial y el consumidor de Internet, pero después de esta pandemia y el aislamiento social, el consumidor se ha transformado y es totalmente diferente. No solo porque han cambiado sus necesidades o la prioridad de sus necesidades, sino porque hoy en día está hiperconectado en el teléfono o en el Internet, cualquiera sea la razón. Por lo tanto, se ha vuelto no solo exigente en precio y calidad del producto, sino, y mucho más especializado en la tecnología, sino también se ha vuelto exigente en las medidas o las garantías de seguridad. Es por ello que es elemental utilizar el comercio electrónico en nuestros negocios, utilizando los canales digitales, sea el Internet, sea una página web, el aplicativo. Los empresarios pueden tener la certeza que su público objetivo está al alcance de una computadora, o lo que es mejor, de un teléfono inteligente, ¿no? De un smartphone. Por ello, si bien la transformación del negocio presencial a uno digital exigen cambios organizacionales, como ya lo hemos visto con el doctor Robles, y técnicos en la compañía, una vez que el empresario haya decidido cuál va a ser el canal digital que va a utilizar para transformar su negocio, ya sea una plataforma
propia, la creación de una plataforma digital propia, o utilizar la plataforma especializada para reconvertir el formato de su negocio, es elemental que cumpla o que tenga conocimiento de cuál es la normativa que va a regular su actividad y toda esta transformación de su negocio presencial a un negocio virtual. Evidentemente, para evitar las multas que podrían generarse como consecuencia de infracciones normativas, pero también principalmente para no generar una mala reputación o evitar el desprestigio de la imagen comercial o el producto que está dando a conocer en las distintas redes o canales digitales por parte del propio consumidor. Entonces, así desde el ámbito normativo, tenemos que el negocio digital está regulado por diferentes áreas del derecho. No hay una norma específica o única que regule el e-commerce en nuestro país. La regulación de los negocios digitales en el país es transversal a muchos sectores, entre las cuales podemos nombrar, tenemos el Código Civil, tenemos el Código de Protección y Defensa al Consumidor, tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que también regula la publicidad, la Ley de Firmas y Certificados Digitales, como ya lo hemos visto con el doctor Robles, la regulación de las tarjetas de crédito y débito, que es esencial para la venta de nuestros productos en Internet, y evidentemente tiene que existir un canal para para las quejas, para recibir las quejas y reclamos de los consumidores, y existe el reglamento del libro de reclamaciones. Siguiente, por favor. Pero antes de entrar al detalle de cada una de estas disposiciones normativas que acabamos de mencionar, es importante tener en cuenta cuáles son aquellos requisitos legales generales que toda compañía debería cumplir. Y desde el punto de vista societario, evidentemente la empresa debe estar constituida e inscrita en los registros públicos. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué debo estar formalizada? ¿Acaso como persona natural no puedo realizar un negocio electrónico? Sí, la respuesta es correcta, es afirmativa. Sí puedes realizar una actividad y un negocio digital siendo persona natural. Sin embargo, evidentemente una empresa constituida y debidamente identificada con un número de partida registral, con un RUC que la identifique, va a dar una imagen, va a proyectar una imagen de seriedad y responsabilidad al realizar su actividad económica. Va a brindarte mayor credibilidad frente a tus clientes. En caso que quieras acceder a un crédito bancario, te va a poder dar mejores facilidades en el momento de la calificación, o al pagar tus tributos vas a poder tener el beneficio del crédito fiscal. Podrás buscar socios estratégicos, las ventajas son muchísimas, pero principalmente vas a poder diferenciar y salvaguardar tu patrimonio personal de lo que es el patrimonio de la persona jurídica que estás creando. Ahora, esto es muy burocrático, hay que hacer mucho papeleo. No, ahora en estos tiempos ya no es así, existen muchas facilidades y la constitución de una compañía puede hacerse de manera virtual, pero para ello necesitas asesoría, necesitamos que nos asesoren. Y en Robles y Baceta Consultores podemos ayudarte a elegir no solamente el tipo de societario que necesitas, sino ayudarte a armar la estructura de la administración de tu compañía. Podemos asesorarte en el régimen tributario que más te conviene si cumples con las condiciones para ello, y asesorarte en la redacción de tu objeto social, de tal manera que te permita desarrollar la actividad digital sin vulnerar principalmente las normas tributarias, entre otros. Si tú ya estás constituida y has girado tu actividad o has cambiado tu actividad y la has convertido en una virtual, has cambiado de giro de negocio y has entrado a este mundo tecnológico, es importante que revises tu objeto social para saber si cuentas con los mecanismos legales que te puedan cubrir frente a una posible fiscalización. Y nosotros también te podemos ayudar a revisar y analizar ello. Siguiente, por favor. Otro punto otro requisito es importante revisar a nivel administrativo. Evidentemente ya lo hemos señalado, es importante que cuentes con un RUC, es importante que cuentes con una licencia de funcionamiento municipal. Si has sido una empresa
presencial, has tenido que tener una licencia de funcionamiento municipal, cumplir con las normas de seguridad para poder realizar tu actividad. Si giras, si reconviertes tu negocio y entras al mundo tecnológico, no necesitas cambiar tu licencia de funcionamiento, basta con enviar una comunicación a la municipalidad correspondiente diciendo que adicionalmente, o ahora tu actividad ya no es presencial, sino es virtual o parcialmente virtual. Dependiendo del rubro en el que tu actividad económica se realice, ¿no es cierto?, necesitarás permisos especiales, dependiendo del sector al que pertenezcas. Por ejemplo, si eres sector turismo, evidentemente vas a necesitar permisos especiales por parte del Ministerio de Turismo. Si realizas la venta de productos, por ejemplo, químicos o farmacéuticos, vas a necesitar permisos especiales por parte del Ministerio de Salud. Entonces, es importante también tener en cuenta en qué sector se encuentra tu actividad económica. Y finalmente, como todos sabemos, para poder reactivar la economía y poder volver a realizar la actividad de nuestras compañías, necesitamos cumplir con las medidas sanitarias por COVID y contar con las autorizaciones que así lo acrediten. Siguiente, por favor. Ahora bien, desde el ámbito de la propiedad industrial, ¿y qué es la propiedad industrial? Bueno, en resumen, muy en resumen porque no es objeto de esta sesión, va a proteger los derechos sobre una invención, sobre un diseño industrial y sobre los signos distintivos. Estos últimos son elementos que se utilizan para identificar los productos y servicios que podemos comercializar. Entonces, nuestra recomendación es, registra tu marca. ¿Y por qué es importante registrar mi marca, doctora? ¿Porque es obligatorio? Y la respuesta es no, no es obligatorio registrar tu marca, pero es importante. ¿Y por qué? Para diferenciarte del resto. Todos sabemos que a nivel mundial existen millones de marcas, millones de productos y servicios para todos los gustos y solamente a un clic de distancia gracias a la tecnología. Por lo tanto, es importante contar con una marca que te identifique tu producto, el origen empresarial. Entonces, tenemos que no solamente es suficiente tener un perfil identificado en las distintas redes sociales, en un aplicativo, en una página web, sino que es necesario para que las personas compren tu producto o servicio que estás ofreciendo, que estos estén plenamente identificados. La marca va a otorgarle un valor añadido a tu producto y que en muchos casos es fundamental para persuadir al consumidor a elegirlo. Este valor intangible, que muchas veces no lo vemos, es reconocido por el mercado y que está dispuesto incluso a pagar un poco más y dependiendo de la marca de que se trate. Entonces, como vemos, dentro de los grandes ejemplos y las marcas mundialmente conocidas, pues tenemos a Coca-Cola, Microsoft, Apple, ¿no? Entonces, debes contar con una marca que te identifique, te diferencie y mejor aún, si cuenta con la protección legal del registro. Ello te brindará la protección legal contra las imitaciones, las falsificaciones y aquellos terceros que quieran aprovecharse de tu prestigio ganado. El registro te va a conceder el derecho sobre la marca por un plazo de 10 años. Registro que se va a poder renovar por un plazo similar. Entonces, ¿dónde registro y qué puedo registrar? Siguiente, por favor. Tenemos Indecopy y es allí donde podemos registrar nuestra marca. ¿Y qué puedo registrar? Podemos registrar palabras, podemos registrar figuras, incluso podemos registrar sonidos, melodías, fragancias en algunos casos. Entonces, para ello tenemos las marcas, los nombres comerciales, el logo, lema comercial o denominación de origen. En el último de los casos, nuestro producto bandera en el Perú, por ejemplo, es el pisco, que es un producto con denominación de origen, que está protegido en nuestros registros. Entonces, si alguien nos dice, por ejemplo, destapa la felicidad, no nos tiene que decir que se trata de Coca-Cola para saber que la bebida es de esta marca, ¿correcto? Porque se ha interiorizado el lema comercial, y ahí tenemos un ejemplo de lo que es el lema comercial y cuál es la marca a la que pertenece. Si alguien nos muestra el logotipo de Nike, como ven en sus pantallas,
no necesito colocar la palabra Nike para saber que esta ropa deportiva tiene esta marca, ¿no es cierto? O, por ejemplo, te da alas. ¿Quién no ha escuchado esa publicidad en los distintos medios de comunicación? Lo mismo con McDonald's. Si vemos su símbolo, lo vamos a reconocer a la distancia, o me encanta. Entonces podemos ver que sí se pueden dar a conocer en la publicidad nuestros productos de diferentes formas, pero que estos pueden tener la protección legal si cumplimos con registrarlos en Indecopi. Siguiente, por favor. Ahora bien, entrando ya a nuestro tema de fondo y revisando las normas que señalamos al inicio y que van a regular todo lo que es el negocio digital, tenemos como lo más importante que tienes que tener en cuenta y desarrollarlo con minuciosidad y con seriedad y con bastante responsabilidad, son tus términos y condiciones que vas a tener que publicitarlos y publicarlos en tu página web o en la plataforma digital o en el canal digital que tú estés utilizando para comercializar tus productos o tus servicios. ¿Y qué son los términos y condiciones? Los términos y condiciones van a delimitar tu responsabilidad sobre lo que estás ofreciendo a través de tu plataforma. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que coloques en tu página web te va a vincular, te va a obligar a cumplirlo. Por ejemplo, si tú dices que un producto le va a llegar al cliente en 48 horas, tienes que cumplir que ese producto le llegue al consumidor máximo en 48 horas. No un minuto más tarde. Ojalá pudiera ser antes, pero no más tarde porque estarías infringiendo. ¿Correcto? Entonces, no puede ser que un consumidor compre un producto y que posteriormente le llegue un mensaje y le diga, se agotó, disculpen, se agotó el stock. Eso constituye una infracción si es que previamente no le advertiste al consumidor que había un límite de stock en los productos que estás ofreciendo. Entonces, estos términos y condiciones van a regular la relación que el proveedor tiene con el usuario respecto a los contenidos de su página web y a los servicios o productos que está poniendo a disposición a través de ese canal digital. ¿Qué se tiene que incluir en esos términos y condiciones? En definitiva, la política de uso de tu plataforma digital. ¿Por qué eso es importante? ¿No? Porque si yo entro a un sitio web, y seguro que a ustedes les ha pasado, y me aparece un banner en la parte inferior de la página y me dice que tiene cookies, o que tiene mecanismos de seguimiento al usuario, entonces lo que le estás advirtiendo al consumidor es que se va a monitorizar su navegación, y que de ello se va a derivar una serie de gustos. Va a haber una segmentación de su perfil, y cuando vea determinado producto en mi página, significa que cuando salga de ella y entre a otra página, probablemente le va a llegar publicidad relacionada con ese tipo de producto que ha estado mirando anteriormente. Entonces el consumidor tiene que estar enterado que si navega en una página, esas son las condiciones del proveedor para que siga haciéndolo. Caso contrario, si no lo acepta, simplemente tiene el derecho de no seguir navegando en ella. Pero es un derecho que el consumidor esté informado. Hoy en día todos lo sabemos implícitamente, pero si surge una responsabilidad o surge alguna contingencia y no tuviste tus términos y condiciones, no habrá ese marco legal que delimite hasta dónde llegó tu responsabilidad. ¿Correcto? Entonces, dentro de tus términos y condiciones, algunos le llaman, por si acaso, legales o términos legales, tienes que tener una política de precios. ¿Cómo se va a aplicar? Si estás exhibiendo tus precios en moneda extranjera, tienes que establecer cuál es el tipo de cambio. Si hay una diferenciación ya lo vamos a ver más adelante, con el medio de pago que utilices, si se van a aplicar intereses, entre otros. Las políticas de condiciones y plazo de entrega de los productos. En definitiva, el consumidor tiene que saber, si compro de manera online, en cuánto tiempo voy a recibir el producto. La política de cambios y devoluciones, eso es sumamente importante, porque si estamos frente a un consumidor que no quiere realizar actividades presenciales, pero le permites hacer la compra por internet, de forma digital, de la misma manera debería tener
la posibilidad de poder hacer un retorno del producto por defecto de fábrica, porque no se trata del producto que él adquirió, entre otras razones, tiene que saber cuáles van a ser los canales para poder efectuarlo. Evidentemente, se puede incluir entre los términos y condiciones cuáles son las garantías aplicables. Un punto muy importante adicionalmente es la política de privacidad y tratamiento de datos personales, y aquí quisiera detenerme unos minutos. Al inicio, el doctor Robles nos decía que el empresario en la red se genera millones de datos, y eso es correcto. Entonces, es sumamente importante que esté regulado y que el empresario sepa que a raíz de todos los datos o toda la información que recibe en su plataforma, van a ser un abanico de obligaciones que deberá hacer frente. Lo primero, importantísimo, es debe informar al consumidor, debe cumplirse con informar al consumidor cuál será la política de tratamiento de los datos personales que obtiene de ese consumidor y cuáles van a ser las medidas de seguridad que le garanticen a ese cliente que terceros no autorizados tengan acceso a esos datos. El empresario asume, como decía, una serie de obligaciones que va a generar que le dé la garantía al consumidor de cuáles son los mecanismos de custodia de los datos obtenidos. Y no solamente de los consumidores, sino de sus clientes, de los proveedores e incluso de sus propios colaboradores. Y para ello, lo que el empresario tiene que hacer es identificar y clasificar la data que obtiene y registrarlos en el Ministerio de Justicia. Es decir, estoy revisando que recibo determinado tipo de información de mis clientes y los clasifico y los registro en el Ministerio de Justicia. Es muy importante saber que en el Ministerio de Justicia no vas a brindar la información, no les vas a entregar los datos de tus consumidores al Ministerio de Justicia, sino le vas a decir qué tipo de datos manejas y cómo los has clasificado y cuántos de ellos tienes en tu poder o tienes acceso a los mismos, y asimismo te tienes que obligar frente a la autoridad diciéndole cuáles son las medidas de seguridad que has adoptado para proteger y custodiar esos datos sensibles que están en tu poder. Adicionalmente, dentro de tus políticas de privacidad y tratamiento de datos personales, deberás informarle la finalidad al consumidor, la finalidad de uso que se le dará a los datos del cliente. Es importante no realizar acciones comerciales cuando no hayan sido consentidas. Nuestras preguntas recurrentes de algunos de nuestros clientes es: ¿puedo enviarle publicidad al consumidor a través de vía WhatsApp? Y la respuesta siempre va a ser sí, depende. Sí, siempre que, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es afirmativa: vas a poder enviarle publicidad a tu cliente vía WhatsApp siempre que éste te haya dado consentimiento para el envío de publicidad a través de ese tipo de canal digital. Si no tienes la autorización, que tiene que ser de forma previa y expresa y voluntaria, entonces la respuesta será negativa. No puedes hacerlo. Me han entregado, doctora, toda esta información de teléfonos celulares y evidentemente correos electrónicos y los WhatsApps para la compra o adquisición de productos. Ok, entonces esa información te servirá para contactarte con tu cliente única y exclusivamente por la relación contractual que has generado con ese cliente en particular, no para una campaña promocional, no para una campaña de mailing, entre otros. Entonces, porque si quieres utilizar, tendrás que pedir de forma previa la autorización de tus clientes. Entonces, no es, o mejor dicho, es importante que la empresa no utilice el consentimiento tácito como medida válida para darle un tratamiento diferente a los datos que obtiene de sus clientes. Y ojo, esto es muy importante: el consentimiento no se debe obtener a través de casillas premarcadas en tu página web. Como pueden ver en la pantalla, abajo
¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que el consumidor acepte los términos y condiciones? Nuestra recomendación es, coloca un checkbox que le exija al consumidor leer tus términos y condiciones o que le invite a leerlos, y que una vez que los ha leído pueda marcarlos, hacer clic y continuar con su proceso de compra. Pero te recomendamos que la casilla no esté marcada, porque eso es obligar un poco al consumidor a dar una manifestación que probablemente no quiere dar. Entonces, nuestra recomendación es que pongas un checkbox antes, de forma obligatoria, que el cliente se vea obligado a marcarlo, para poder continuar con el siguiente paso del proceso de compra. Si el cliente no está de acuerdo con los términos y condiciones y no lo quiere marcar, pues está en la libertad simplemente de no utilizar la página web o no seguir con el proceso de compra. Entonces, pero yo no quiero perder el cliente. No se trata de perder el cliente, pero tampoco se trata de no advertirle cuáles son los derechos o cuáles son las regulaciones a las que se está sometiendo en función de la utilización de tu canal digital o el canal digital que estás utilizando. ¿Okay? Evidentemente, el resguardo de los datos va a depender del tipo de información. No todos los datos son iguales. Tenemos datos de salud, tenemos datos fiscales, datos de las tarjetas de crédito, datos de correo electrónico, datos de los números celulares. Evidentemente, es información bastante sensible y ninguno de nosotros quisiera que esos datos pudieran llegar a manos de terceros sin nuestro consentimiento, porque sería muy peligroso, ¿verdad? Entonces, el empresario tiene esa responsabilidad. Ok, entonces, se sugiere, como dijimos, seguir estas recomendaciones y trabajar en unos términos y condiciones que delimiten la responsabilidad del empresario, pero también que respete y que le informe al consumidor cuáles son las condiciones a través de las cuales está accediendo al negocio digital. Ahora bien, ¿qué debo colocar en mi página web al momento de ofrecer mi producto? Y la respuesta es la información relevante. ¿Puedo omitir esta información? De ninguna manera. ¿Y qué características debe ser esta información relevante? Pues la información relevante es aquella que el cliente va a necesitar para adquirir un producto debidamente informado. Esta información debe ser veraz, debe ser suficiente, de fácil comprensión, apropiada, fácilmente accesible y debe ser brindada en idioma castellano, pero sobre todo debe ser oportuna. Es decir, la información relevante no debe llegar al consumidor cuando ya adquirió el producto o cuando está en una etapa de reclamación, que a veces ha sucedido, sino tiene que ser entregada al consumidor antes, durante y posterior, ¿no? Eso es lo que exige la norma. Entonces, dependiendo de tu producto, pues tienes que ser lo más claro en tus características. Si se trata de una prenda de vestir, en las tallas, en los colores. Si se trata de un viaje, de un ticket aéreo, pues deberá señalar si ese viaje es con escalas o es un vuelo directo. Si es un producto mucho más grande, pues adjuntarás una ficha técnica, entre otros, como veremos a continuación. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, decíamos que dentro de la información relevante debemos colocar la descripción clara y precisa de nuestros productos. El cliente está comprando de forma online. Probablemente antes el consumidor iba a la tienda y escogía y podía tocar el producto, podía probárselo. Entonces hoy no lo puede hacer. Por lo tanto, hay que garantizarle que la prenda que va a recibir o el producto que va a recibir sea lo más parecido a lo que está escogiendo en la pantalla de su teléfono o de su computadora. Esto es imprescindible para que promociones y logres la venta de tu producto o el servicio, cualquiera que sea. Es ideal que hagas una síntesis de tus principales características y sobre todo aquellas que sean las más relevantes que distinguen tu producto. ¿Por qué un consumidor debería adquirirlos? Es importante hablar cuáles son las recomendaciones, cuáles son los usos, la descripción, el material, la composición, la capacidad. Y dijimos, por ejemplo, en la pantalla vemos un auto, probablemente vamos a necesitar adjuntar la ficha técnica porque evidentemente las características son mayores a la de una prenda de vestir. Siguiente, por favor. Recordemos que todo lo que ofrecemos
es vinculante y por lo tanto debemos cumplir. Entonces, dentro del siguiente punto de la información relevante se encuentran los precios, y esto es elemental para la venta de los productos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Y a qué se refiere la norma cuando habla de integridad de precios? Es que cuando exhibas el precio, tienes que exhibir el precio final, es decir, el precio total, que incluya tributos, comisiones, cargos aplicables, en caso de que el transporte de la mercadería no esté incluido en el precio, deberás expresarlo de forma expresa, pues el consumidor no está obligado a realizar ningún abono adicional que no haya sido previamente informado. La exhibición de precios se deberá hacer en moneda nacional, evidentemente, porque nuestra moneda es el sol. ¿Está prohibido mostrar mis precios en moneda extranjera? No, no está prohibido, por el contrario, es potestativo, puedes hacerlo, pero en ese caso recuerda, si exhibes tus precios en moneda extranjera, deberás hacerlo, deberás mostrar también el equivalente en moneda nacional y deberás señalar cuál es el tipo de cambio que utilizas. Ahora, el precio que exhibes en soles y en dólares deberán ser mostrados en formatos similares, tanto en color, en tamaño y forma. Debes informar cuáles son los beneficios y las condiciones si existe diferenciación del precio según el medio de pago. Antiguamente, por ejemplo, hasta hace poco, hasta hace unos años, no sé si las tiendas siguen haciendo esto, pero había una diferenciación y te cobraban un 5%, un porcentaje adicional si pagabas con tarjeta de crédito o si pagabas en efectivo. Entonces, si hay esa diferenciación, tienes que darla a conocer al cliente de forma anticipada. Lo mismo sucede hoy con las tarjetas de crédito, si van a pagar en 3 cuotas, son con intereses, sin intereses, o de todas maneras, o en todo caso, pondrás en tu página web una advertencia que diga el consumidor se hace responsable por conocer cuáles son los términos y condiciones aplicables por parte de su entidad financiera. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto es supervisado y lo primero que va a ser fiscalizado primero por el consumidor y posteriormente por la autoridad administrativa. Siguiente, por favor. Otro punto importante de la información relevante, y ya lo hemos tocado un poco anteriormente, son las condiciones de envío y entregas del producto. Evidentemente, decíamos, si tú le ofreces al cliente que le va a llegar el producto en determinado plazo, tiene que ser ese plazo, ¿no? Entonces, la empresa tiene que tener un proceso de logística para realizar los envíos y entregas de los productos, pero al mismo tiempo le tiene que informar al cliente cuál va a ser el mecanismo en caso el producto llegue en mal estado, que el producto no sea el que ha solicitado, que no sea la talla que quería, o el color que había pedido. Entonces tiene también que haber un canal de retorno. Y esto es muy importante darlo a conocer antes de la adquisición de compra. Siguiente, por favor. Las garantías no son menos importantes, parte de la información relevante, pues tienes que establecer cuál es el plazo por el que vas a garantizar un producto, cuál va a ser el concepto, qué es lo que cubre esa garantía, y en algunas empresas incluso no solo dan una garantía de fábrica, sino que además te ofrecen un producto ahora que se llama la extra garantía, ¿no? Entonces, pero se tiene que publicitar previamente con el cliente. Esto es importante porque en definitiva el consumidor tiene que saber qué ocurrirá si el producto no cumple sus expectativas, ¿no? Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. La publicidad es necesaria y como vemos en nuestra imagen, ¿qué sería el mundo sin publicidad? Todos los edificios, todos los establecimientos comerciales serían iguales probablemente, no habría competencia, no habría una carrera de precios, y todo lo hablado hasta aquí probablemente no tendría razón de ser. Nadie va a ir al supermercado o a la tienda a comprar una crema, un champú, que no tenga etiqueta, porque en definitiva quiere saber cuál es la procedencia, quién lo ha fabricado, si tiene los registros sanitarios, y si está a la moda, entre otros, ¿verdad? Entonces, la publicidad es sumamente necesaria.
¿Y cuál es su importancia? En definitiva, cumple 3 funciones. Es un mecanismo de persuasión, es un mecanismo de información y es un mecanismo de competencia. Evidentemente, cómo presentes tu campaña publicitaria y cómo cales en los deseos y en las emociones del consumidor, lo vas a persuadir a elegir tu producto o el servicio que estás ofreciendo, y eso obviamente te va a generar una rentabilidad. Es un mecanismo de información porque va a dar a conocer tu marca o tu eslogan, y tu producto se va a posicionar en el mercado en función del conocimiento que reciban los consumidores. Y evidentemente es un mecanismo de competencia, pues nos hace más creativos frente a otros competidores, va a mejorar la eficiencia, la innovación, los precios, todos vamos a salir ganando con la publicidad, tanto comerciantes como empresarios como consumidores. Siguiente, por favor. ¿Y por qué se quiere, por qué se supervisa la publicidad? ¿No? Y la imagen es bastante clara, porque el Estado quiere asegurarse que recibas lo que te ofrecen. Siguiente, por favor. Pero para la publicidad que va a estar contenida en tu negocio digital, en tu plataforma digital, debes cumplir con algunos principios muy importantes, y estos son los principios de veracidad, legalidad, autenticidad y lealtad. ¿En qué consiste? Esto tiene que ver mucho con la ética empresarial, ¿no? Exige que ningún anuncio o campaña publicitaria contenga información o imágenes que directamente o indirectamente induzca a error al consumidor, es decir, no al engaño. No engañes al consumidor sobre las características del producto o servicio que se está ofreciendo. No realicemos actos de confusión donde induzcamos el error al consumidor a pensar que la procedencia del producto es de otro sector, de otro origen empresarial, ¿no? Entonces no nos aprovechemos de la imagen o reputación de nuestra competencia. Ahora, es bien importante que el principio de veracidad exige, que se debe tener en cuenta, que el principio de veracidad exige que el anunciante cuente con las pruebas que acrediten las características de los productos que se ofrecen en el anuncio antes de la difusión del mensaje publicitario. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Por supuesto. Imaginemos que yo saque un anuncio publicitario en mi página web, o te llegue una publicidad al WhatsApp y diga, tengo el producto que cura el COVID. Probablemente más de uno sabe que estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces, pero si yo lanzo una publicidad con ese mensaje, tengo que tener las pruebas, en este caso probablemente científicas, que acrediten lo que yo estoy anunciando. Caso contrario, estoy infringiendo el deber de veracidad. Hay productos que te dicen, bajarás 10 kilos de peso en 2 días, ¿no? O esto, llegamos a todo el Perú, es un buen mensaje, de venta en todo el Perú, pero ojo, si yo me voy al pueblito más lejano, en la región más lejana del país, ¿va a llegar tu producto? Estás diciendo que llegas a todo el Perú, entonces deberás delimitar tu publicidad, o en todo caso deberás hacer la precisión en tus términos de referencia o en tus términos legales de los que ya hablamos anteriormente. El principio de legalidad tiene que ver no solamente con cumplir las normas de publicidad o aquellas que regulan la publicidad comercial, sino todo nuestro ordenamiento jurídico. Desde la constitución política, que consiste principalmente en respetar los derechos de los demás, ¿no? También las normas sectoriales, como dijimos, probablemente hay productos que pueden generar riesgos en la salud de las personas y están reguladas por determinadas entidades del Estado, por lo tanto es importante cumplir con estas normas específicas según el sector en el que te encuentres y según el producto que estás ofreciendo. ¿Ok? Por ejemplo, dijimos en el caso de la comercialización o venta de alcohol y tabaco, ¿no? Las normas específicas para estos productos exigen que señales que la venta de alcohol, por ejemplo, de bebidas alcohólicas para menores de edad, está prohibido. Tienes que decir que beber bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud, y lo mismo en el caso del tabaco. Teníamos un caso que una asociación de consumidores había denunciado a una empresa porque para Año Nuevo estaba ofreciendo una cena en una de estas grandes cadenas de hoteles, y
y decía pues que iba a haber un brindis y había la foto de unas copas, pero no estaba el aviso de beber bebidas alcohólicas es dañino para la salud en exceso. Entonces se inició todo un procedimiento administrativo en Indecopi por esa foto. Entonces tengamos muchísimo cuidado cuando hagamos la publicidad de ciertos productos que están debidamente normados y regulados por normas especiales, ¿ok? El principio de autenticidad tiene que ver con que el consumidor sepa que se trata de una publicidad, que no estás haciendo un anuncio publicitario de forma encubierta a través, por ejemplo, de una noticia, o que no se trata de la opinión de un tercero, como es en el caso de los influencers, sino que tiene que saber exactamente qué es una publicidad, ¿ok? Y el principio de lealtad nuevamente tiene que ver con la ética y evidentemente la madurez empresarial que debe caracterizar nuestros negocios. Es no realizar actos de competencia desleal con los que concurren en el mercado como nosotros. No realizar actos de denigración de los productos de la competencia, o tampoco realizar la explotación indebida de la imagen o la reputación ganada de nuestro, de nuestro competidor. Siguiente, por favor. Disculpe. Ahora bien, dentro de la publicidad, en mi página web surge la pregunta, ¿puedo realizar promociones comerciales? Sí, 100%. Puedes realizar todas las promociones comerciales que realices, pero ten en cuenta que estas también deben cumplir con determinadas características. Debes señalar cuál es la duración y vigencia de la oferta. Porque normalmente las promociones son por plazos limitados y tienes que decir expresamente cuándo termina, desde cuándo, y cuándo empieza y cuándo termina. Tienes que señalar el stock mínimo de tus productos que van a estar disponibles en esta campaña promocional, o en todo caso decir que el stock es limitado. Y si existen algunas condiciones y restricciones de acceso a la promoción, tienes que poner un canal gratuito y de fácil acceso al público para que pueda conocer cuáles son esas condiciones y restricciones a la promoción. Recuerdo que, o todos podemos alguna vez incurrido en esto, haber comprado un smartphone a muy bajo precio y nos emocionamos y lo compramos, y luego nos dimos cuenta que teníamos que quedarnos en la compañía de teléfono por 2 años, ¿no? Anteriormente nos hacían firmar contratos por 2 años y hoy los han reducido a 1 año y medio. Entonces, viene con un enganche, ¿verdad? Entonces, eso tiene que conocerlo el consumidor de forma previa. Entonces, puedes señalar que tus productos tienen rebajas de forma muy genérica. Si señalas que todos tus productos tienen un descuento, digamos, del 50%, debes cumplir con otorgar el 50% sobre todos tus productos. Por eso también es recomendable que cuando hagas estas promociones, señales que descuentos desde, ¿no? Desde 50%, desde 40%. Entonces ya sabemos que no a todos los productos se les va a aplicar ese porcentaje de descuento. Probablemente habrán productos con menos promoción que otros, o un 3x2 o 2x1. Entonces, pero como les decía y les comentaba, se deben tomar estas consideraciones al momento de realizar tu campaña publicitaria. Siguiente, por favor. Otro punto importante de nuestra página web es que debemos colocar nuestro aviso del libro de reclamaciones. El consumidor tiene que tener el mecanismo y contar con el canal para poder hacerte llegar cuáles son sus impresiones, sus quejas o sus reclamos respecto del producto que estás ofreciendo o el servicio que estás ofreciendo, ¿no? Evidentemente el empresario va a tratar de darle la mejor experiencia a su consumidor dentro de su proceso de compra, pero a veces nos falla la tecnología, a veces cometemos algunos errores y tenemos que darle un canal al consumidor de poder tener esa cercanía hacia nosotros. Entonces, normalmente los empresarios le tienen temor al libro de reclamaciones y nosotros lo que le decimos es al contrario, implementalo, entrégale este mecanismo, pero cumple con responderle dentro del plazo que la ley te señala, que son 30 días calendario. ¿Es obligatoria la respuesta? Es obligatoria. ¿Es obligatorio concederle al consumidor lo que me solicita? No, no es obligatorio, ¿ok? Entonces, evidentemente se evaluará si lo que el consumidor está solicitando es razonable para poder brindarle una solución que lo satisfaga, o
o de repente no corresponde, ¿no? Entonces, este libro de reclamaciones debe estar dentro de tu página web, esa es la figura que tienes que colocarla y es obligatoria, la tienes que colocar porque es una infracción si no lo haces. Debe contar con algunos requisitos, debes colocar tu RUC, tu denominación social, cuál es la dirección, y tiene que, y para aquellos proveedores cuyo ingreso anual sea igual o mayor a 3.000 UITs, deberán reportar sus reclamos directamente al CIREC, que es el sistema de reporte de reclamaciones del Indecopi. Una vez que tienes la figura del libro de reclamaciones, deberás permitirle al consumidor tener acceso a la hoja del libro de reclamación. Entonces no basta la figurita, sino también deberás poder otorgarle una hoja similar a la que ves en tu pantalla, y esta también tiene ciertos requisitos. Evidentemente también debe señalar cuál es el RUC, cuál es tu dirección, pero tiene que tener un número correlativo, tiene que tener un código de identificación, información del consumidor, cuál es el concepto de su producto, un teléfono, una dirección a donde nos podamos dirigir en respuesta al consumidor. Y adicionalmente, esto es bien importante, tiene que haber la opción de que el consumidor, una vez que ingresa el reclamo, tiene que tener la opción de poder imprimir o guardar esta hoja de reclamación en su archivo como un cargo de entrega. Siguiente, por favor. No nos olvidemos que estamos en un mundo de tecnología donde dijimos estamos a una distancia de un clic en el teléfono, en la computadora, y por lo tanto las empresas hoy en día van a ser más supervisadas o fiscalizadas con mayor frecuencia, con mayor rapidez, por la autoridad que es Indecopi. Existen asociaciones protectoras de los consumidores que tienen convenios con Indecopi y reciben una ventaja económica en función de las multas que Indecopi imponga a algunos empresarios en caso de infracción. Por lo tanto, el empresario va a estar en la mira de la autoridad y de estas asociaciones que van a estar supervisándolo o vigilándolo que cumplan con la normativa. Pero principalmente, señores, van a ser supervisados día a día, minuto a minuto, por sus propios clientes y consumidores. Entonces, y probablemente más que temerle a las multas, que son bastante altas en Indecopi, es pues evitar que los propios consumidores en sus redes, en las distintas plataformas que hoy existen, hagan una mala recomendación o hagan un desprestigio de nuestra marca, de nuestro producto, que tanto nos ha costado realizar, porque el convertir nuestro negocio presencial a nuestro negocio digital, pues es una inversión bastante grande para el empresario. Siguiente, no sé si la última. Entonces, bueno, quería agradecerles por la presencia el día de hoy en esta tarde. Cualquier duda o consulta, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Cualquier necesidad que tengan, cualquier, como repito, cualquier necesidad que pudieran tener en sus negocios presenciales o en cómo reconvertirlos, o si ya los han reconvertido y necesitan apoyo legal en la implementación de estos requisitos en su página web, estos requisitos legales, no duden en ponerse en contacto con nosotros, que con mucho gusto les atenderemos. Muchas gracias. Listo, damos por cerrado entonces, doctora, el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos y participar. Buenas tardes.